Muy buenas tardes, muchas gracias comité organizador por la invitación a participar en el Congreso con un tema que me ha permitido hacer un verdadero viaje en el tiempo acompañada de la diabetes. No tengo conflictos de interés con esta presentación. Durante este año, de una u otra forma, en todas partes del mundo se ha estado conmemorando el centenario del descubrimiento de la insulina, considerado uno de los hitos más importantes en la historia de la medicina. Sin embargo, no podemos negar que es el hito más importante para las miles y miles de personas con diabetes que en ese momento tenían lo que se denominaba la diabetes magra, que ahora conocemos como diabetes tipo 1, ya que por primera vez pasaban de tener un diagnóstico fatal a una condición crónica pero controlable con tratamiento médico. Alrededor de este trascendental hito histórico hubo confrontación, litigios, controversia, orgullos personales. Sin embargo, todo esto dio lugar a un cierto componente mítico que aún envuelve a la historia de la insulina y la hace aún más interesante. Antes de entrar en el descubrimiento y los 100 años posteriores, voy a hacer un breve resumen de lo que fue la historia de la diabetes antes del descubrimiento. En 1550 años antes de Cristo, en el papiro de Eber, se registró la primera mención en la historia de la medicina de síntomas que hacen pensar en diabetes. Ahí se usa el término ascha, que significa eliminar orina en forma muy abundante. Pero no hay duda que la primera descripción indiscutible de la enfermedad la hizo el médico griego Arateo de Capadocia, hablando de una dolencia poco frecuente en que la carne y los músculos se funden y se eliminan en un flujo incesante por la orina. La vía es demasiado corta, la sed es insaciable y beben en exceso. Se les seca la boca y el cuerpo, aparecen náuseas y en un plazo no muy lejano fallecen. Denomina esta enfermedad diabetes, que significa sifón. El agua entraba y salía sin quedarse en un individuo. Pasan muchos años después, hasta que en el siglo XVII, Thomas Willis, por el sabor dulce de la orina, le dio el nombre de diabetes mellitus. Hasta ese momento, todos pensaban que la diabetes era de origen renal. En el siglo XVIII, Matthew Thompson demostró que el sabor dulce de la orina era glucosa y la relacionó con sabor dulce de la sangre, deduciendo que el azúcar de la orina no se formaba en el riñón, ya que existía previamente en el suero, de manera que ya se deja de pensar en el origen del renal de la diabetes y se empieza a buscar en otros sistemas. Fue recién en el siglo XIX en que casualmente dos investigadores alemanes descubrieron el origen pancreático de la diabetes. Ellos, al extirpar el páncreas de un perro, en que están investigando el metabolismo de los lípidos, notan que en este perrito se produce gran poliuria, detectan glucosa en la orina y este finalmente fallece. La conclusión, sin embargo, fue definitiva cuando, al injertar un trozo de páncreas en un animal pancreatectomizado, los síntomas revirtieron. De manera que llegamos al siglo XX ya investigando el origen pancreático de la diabetes. Se revisitaron los islotes descritos por Langerhans en 1869, a los cuales no se les había dado mayor importancia, y encontrándose que en ellos se producía una secreción interna. Y en 1909, Jan de Meyer, fisiólogo y endocrinólogo belga, encontró que la secreción de los islotes de Langerhans reducía la glucosa en la sangre, dándole el nombre poético de insulina, de ínsula, isla. Y es así como durante los primeros 20 años del siglo XX, muchos investigadores lograron obtener preparados de extractos pancreáticos que reducían la glucosa en sangre y orina de perros pancreatectomizados. Sin embargo, estos eran tóxicos para ser usados en humanos. El que más se acercó fue Nicolás Paulescu de Rumania, en que él obtuvo una solución terapéutica, pero su sustancia, la que denominó pancreína, no resultó ser suficientemente pura para ser usada en seres humanos. Y llegamos así al año 1920, en que nos encontramos con un joven cirujano ortopédico canadiense de 28 años, Frederick Banting, que estuvo muy interesado siempre en la diabetes, ya que un amigo de su infancia falleció por esta enfermedad. Él literalmente se fascinó con un artículo de Moses Barón que hablaba de la relación entre los islotes de Langerhans y la diabetes. Entre otros decía que ligando el conducto pancreático se producía una degeneración de las células productoras de tripsina, dejando intactos los islotes de Langerhans. Hablaba también del efecto de la sustancia liberada por los islotes sobre el metabolismo de los carbohidratos y de los efectos de la extirpación del páncreas en animales. Fue tanta la fascinación de Banting con este artículo que durante la noche del 31 de octubre de 1920 se despertó muy inquieto con una idea que le da vuelta en la cabeza y que, para que no se lo olvidara, rápidamente anotó en su cuaderno. Esta es la hoja del cuaderno donde él anotó diabetes.
ligar los conductos pancreáticos del perro, mantener vivos a los perros hasta que los acinos degeneren dejando los islotes, extraer los residuos y hacer un extracto para aliviar la glucosuria. Expuso su idea posteriormente al profesor McLeod, fisiólogo de la Universidad de Toronto, solicitando que le permitiera investigar en su laboratorio en verano de 1921. No fue fácil convencerlo, con displicencia le prestó su laboratorio, pero algo de interés debe haber tenido ya que le dio 10 perros y le asignó como asistente a Charles Best, un bioquímico de 21 años que era un futuro estudiante de medicina y quería hacer una pasantía de verano. Trabajaron ligando el conducto pancreático de perros y lograron aislar un extracto de páncreas libre de tripsina que llamaron isletón. Más tarde, insulina a sugerencia de McLeod, y McLeod a su vez posteriormente decía que él nunca había sabido que anteriormente de Meyer le había colocado a este extracto el nombre también de insulina. Administraron la insulina a perros diabéticos y los niveles de azúcar en sangre y orina bajaron, desapareciendo también los síntomas de la diabetes. McLeod, sin embargo, les exigió que tuvieran un grupo control. Literalmente le dijo a Banting, tus resultados son definitivamente positivos, pero no son absolutamente seguros. Tienes que tener un grupo control, cosa que no le gustó mucho a Banting, que no era muy de su gusto el método científico tan puro. Sin embargo, le hicieron caso y a los 6 meses de experimentos lograron que Marjorie, la perrita número 33, a quien ya habían extirpado su páncreas y tratado con extracto endovenoso, viviera 70 días al compararlo con los perros que no habían recibido terapia. McLeod entonces, ya más entusiasmado, incluyó en el grupo al químico James Collip para evaluar los efectos bioquímicos del extracto en sangre, orina e hígado. Pero Collip además descubre que los efectos también se producían al colocarse por vía subcutánea. Probaron entonces el extracto en otros animales, comprobando que la insulina era efectiva en distintas especies, por lo que definitivamente estaban descubriendo la insulina, y este es el equipo, el team de Toronto, McLeod, Banting, Best y Collip. Publican sus primeros resultados experimentales en que muestran los efectos de la insulina en animalitos pancreatectomizados, en que al pancreatectomizarlo rápidamente le subía la glicemia, la poliuria y el volumen de orina, y al inyectarle este extracto rápidamente todos estos efectos disminuían. Pero obviamente que era súper importante probar esto en seres humanos, y ahí nuevamente McLeod interviene con sus contactos con clínicos en el Hospital de Toronto, y se consigue así que el 11 de enero de 1922 el niño Leonard Thompson, de 14 años, recibiera el producto elaborado por Banting y Best, al que llamaron Isletin. Sin embargo, esto tuvo un modesto efecto y en el lugar de la inyección se produjo un absceso de impurezas. Fíjese usted, ahí está el frasco con la insulina que ellos inyectaron en ese momento. No sé si alguien hoy día se atrevería a colocarse ese tipo de producto. Entonces, ante esto, McLeod le solicita a Collip que mejorara el extracto, logrando purificarlo. Y así, el 23 de enero, Leonard Thompson recibió este nuevo extracto por vía subcutánea, ya algo más purificado, y los resultados, como los mismos descubridores mencionaron, fueron espectaculares. Desapareció la glucosuria, la cetonuria y se normalizó la glicemia. Aquí podemos ver a este niño prácticamente falleciendo a causa de una diabetes en vaso de su madre. A los pocos meses está francamente recuperado y logra vivir 26 años, en que falleció por una neumonía. Publicaron los efectos del tratamiento en este niño, lo que fue muy bien recibido por toda la comunidad científica, pero como siempre la prensa más sensacionalista hablaba poco menos que de que el grupo de Toronto estaba a pasos de la cura de la diabetes, a lo que Banting rápidamente aclaraba que en realidad la insulina no era la cura, sino que era el tratamiento de la enfermedad. Un año después, ellos publicaron también ya una mayor experiencia con más pacientes tratados, y en donde describen la reacción insulínica, que constituía una auténtica fuente de peligro. Y esta reacción insulínica, como ustedes se dan cuenta, es la hipoglicemia, que por primera vez se describe. Este éxito terapéutico y su difusión en revistas científicas, conferencias, la prensa, atrajo la atención de médicos y pacientes en todo el mundo y gran interés por producir y comercializar la insulina. Esta, entre comillas, fama
llevó a que la relación entre los descubridores se tornara difícil, aparecieron celos, codicia, paranoia, especialmente en Banting. Cada uno de ellos tenía una interpretación sobre su respectiva participación en el descubrimiento, del que Banting y Best se sentían dueños absolutos. Collip, sin embargo, reconoció que el descubrimiento era de Banting y Best, pero también tuvo una actitud algo mezquina, ya que le costó mucho contar cómo logró obtener el extracto puro. Finalmente patentan la insulina a nombre de Banting, Best y de Collip. Esta es la primera niña extranjera que fue tratada con este extracto de pancreático, Elizabeth Hughes, de Estados Unidos, quien fue llevada por su madre a Toronto y recibe la insulina en agosto de 1922. Aquí, pocos meses después, francamente recuperada y logra vivir 73 años. Ante el descubrimiento, los pacientes con diabetes tipo 1 vivían un promedio de 2 años. La importancia de este gran descubrimiento llevó a que Banting y MacLeod recibieran el Premio Nobel de Medicina en el año 1923. Primera vez que alguien tan joven como Banting recibía un premio Nobel y que en tan poco tiempo de un descubrimiento, un año, se entregara un premio Nobel. Sin embargo, esta decisión del comité causó bastante polémica e incluso reclamos internacionales. Por su parte, a Banting le molestó profundamente que MacLeod y no Best recibiera el Nobel, ya que él consideraba que MacLeod no había investigado y más bien había sido un obstáculo en la investigación. Decide compartir la parte económica del premio con Best. Por su parte, MacLeod compartió la parte económica con Collip, ya que él consideraba que la purificación que hizo Collip había sido fundamental para que este extracto se pudiera finalmente usar en seres humanos. Hubo reclamos internacionales, especialmente por parte de Paulescu, reclamaban al Comité Nobel que tenían prioridad en el reconocimiento del descubrimiento, ya que sus investigaciones se habían publicado antes que los trabajos de Banting y MacLeod. Incluso los gobiernos de la época se involucraron en estos reclamos, pero esto no tuvo mayor norte en ese momento. Pero como toda la vida, los años ponen las cosas en su lugar y en el año 1950 se confirmó el rol decisivo de MacLeod asistiendo, apoyando y asesorando la investigación, dándose crédito a los 4 miembros del equipo canadiense. En 1972, por su parte, la Fundación Nobel reconoce que fue un error omitir a Best y en el 2002 la IDF, la Sociedad Europea del Estudio de la Diabetes, reconocieron los aportes de Paulescu, sin embargo no lo homenajaron porque habría tenido algunos problemas con hechos reñidos con los derechos humanos durante la Primera Guerra Mundial. Y así llegamos entonces a la era insulínica. Esta se inicia con la necesidad de una mayor producción y de globalización de la insulina por la alta y creciente demanda. Se inicia producción en Canadá por los laboratorios Conó, futuro Sanofi, Eli Lilly en USA, la Nordisk Insulin Laboratorium en Dinamarca, que posteriormente es Novo Nordisk, y Hess en Alemania, y otros, por supuesto, en otras partes del mundo. Las insulinas se obtenían de vacunos o cerdos, fíjense ustedes las grandes cantidades que se necesitaban para poder producir una mínima cantidad de insulina, lo que indudablemente fue encareciendo, haciendo cada vez más difícil adquirir este producto. Las impurezas proteicas y las sales de la solución provocan reacciones alérgicas, dolor y absceso en los sitios de inyección y también reacciones inmunogénicas, la lipodistrofia. Hasta 1945, a pesar que habían avances en técnicas de cristalización que permitían obtener insulinas más puras, las insulinas disponibles seguían siendo de corta duración, de potencia variable, hasta en un 25%, lo que provoca importante inestabilidad metabólica y tendencias a la hipoglicemia, y se requería de varias inyecciones al día. De manera que la investigación en ese momento se dirige a un enlentecimiento de su acción. Y en 1936, Hans Hattendorf, de la Fundación Nordisk, descubrió que al agregar protamina en forma de cristales, se formaban, cristales de insulina protamina que se liberaban en forma muy lenta, logrando una eficacia por 12 horas. Posteriormente se obtienen otras insulinas de liberación lenta agregando zinc o acetato. En 1946 se inicia el uso clínico de la insulina NPH y en 1955 aparecen las insulinas lentas, LTCA con zinc y ultralenta con protamina y zinc, la que duraba hasta 36 horas. Con estas nuevas insulinas entonces se cumplía el objetivo que para ese momento era importante: minimizar el número de inyecciones y así mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Por otro lado, en otras partes también ya se trataban muchos pacientes con insulina y el primer médico dedicado a la diabetes en USA fue Elliot Joslin. Él fue también el primero que en agosto de 1922 trató al primer paciente con diabetes tipo 1 con insulina en ese país. Fue fundador de la clínica Joslin en Boston, clínica que llegó a ser el principal centro de referencia para el tratamiento de la diabetes y la formación de especialistas en todas partes del mundo. Todos querían conocer cómo trataba Joslin a sus pacientes. Por la gran cantidad de pacientes que acudían a su clínica, fue el primero en efectuar estudios clínicos con insulina y también él aportó muchas de las bases del tratamiento multidisciplinario en la diabetes, dándole un rol fundamental a la educación. Era famosa su frase: el diabético que más sabe es el que más vive. Por supuesto que muchas de las bases que él dejó están plenamente vigentes en la actualidad. Él no compartía el concepto que minimizar el número de inyecciones para obtener una mejor calidad de vida, sino que más bien se debían hacer esfuerzos por conseguir niveles de glicemia lo más parecido posible a los sujetos sanos para que no se desarrollaran complicaciones. Y esto se lograba con educación, dieta restringida en hidrato de carbono, ejercicio y habitualmente varias dosis y mezclas de la insulina disponibles en ese momento. Su principal contendor era el doctor Tolstoy, destacado diabetólogo de Nueva York, y él sostenía que un control estricto tenía poco efecto a largo plazo. Para él lo fundamental era preservar el estilo de vida del paciente, lo que se lograba con 1 o 2 máximas inyecciones al día, dieta libre, y con esto desaparecían los síntomas de la diabetes. Para él el objetivo era que desaparecieran los síntomas. En 1951 sostuvieron un memorable debate en la Academia de Medicina de Nueva York y este tema se debatió durante muchas décadas e incluso la Asociación Americana de Diabetes estuvo dividida en relación a este tema. Esto se seguía debatiendo y llegamos a 1955 en que Frederick Sanger descubre la estructura de la insulina. Es un bioquímico británico que logra dilucidar cuál es la secuencia de los aminoácidos de la insulina humana, de tanto en su cadena A y cadena B. Recibe el Premio Nobel de Bioquímica por este descubrimiento en el año 58 y este gran avance permitió que en la década de los 80, por sustitución enzimática de un aminoácido de la insulina porcina, se produjera insulina humana semisintética. Más adelante, con los avances en la tecnología de ADN recombinante, se hizo posible la producción de insulina humana biosintética a gran escala. La insulina entonces se convirtió en la primera proteína terapéutica que se crea utilizando tecnología de ADN recombinante. Esta insulina humana es idéntica a la insulina producida por nuestro páncreas humano, está altamente purificada y se puede producir en cantidades ilimitadas, ya que se producía en un laboratorio y no se necesitaba páncreas de animales. Y fue distribuida desde 1982 en su versión de insulina humana altamente purificada, de acción rápida y de acción intermedia y ultralenta. Con la insulina humana, en gran medida se resolvió el problema inmunogénico, la lipodistrofia, pero los efectos clínicos, control metabólico y hipoglicemia, resultaron ser muy similares a las insulinas de origen animal purificadas y a la insulina semisintética humana, de acuerdo a una revisión Cochrane publicada en el año 2005. Y en el año 1993 sucede otro hito histórico importantísimo para la diabetes, en que se conocen los resultados del estudio de control y complicaciones de la diabetes tipo 1, que validaron plenamente a los dichos de Joslin 30 años después de su muerte. En este estudio se concluye que un control intensivo de la diabetes con múltiples dosis de insulina logran disminuir o retardar el desarrollo de las complicaciones crónicas de la diabetes. Sin embargo, el principal problema que se produce con un tratamiento intensivo versus uno convencional con 1 o 2 dosis de insulina es 2 a 3 veces más hipoglicemia y lo más grave, hipoglicemias severas. De manera que estos resultados estimulan a mejorar las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de la insulina, tanto en sus tasas de absorción, su pic y duración de su acción, para acercarse a un reemplazo más fisiológico. Ya empezaba el concepto de la insulina basal prandial y por supuesto con menor riesgo de hipoglicemia.
El conocimiento de la estructura de la insulina y todos los avances que existían a la fecha en ingeniería genética hicieron posible que se lograra sustituir o adicionar aminoácidos y otros componentes a la molécula nativa, cambiando su velocidad de absorción y sus tiempos de acción. En el año 1996 se dispuso para uso clínico de la primera insulina análogo de acción ultra rápida para uso prandial y posteriormente se agregaron los análogos de acción prolongada y muy prolongada para cobertura basal. Esta, ¿no es cierto?, es la estructura de la insulina humana con sus dos cadenas peptídicas de 21 y de 30 aminoácidos y en las cuales sustituyendo o agregando aminoácidos se logran obtener insulinas de acción más rápida o más prolongada. La insulina Lispro es la primera que aparece en 1996, la Spártica en el año 2000, la Gluicina en el año 2004, la Glargina más prolongada en el año 2000, y en el año 2015 Detemir, a la cual se le agrega otra sustancia, lo mismo que a la de Glutec, se le agrega un ligando ácido graso a la cadena B y también aparece posteriormente la insulina Glargina U300, estas dos últimas de Glutec y U300 con una acción mucho más prolongada de hasta 48 horas de cobertura terapéutica. Aquí tenemos las diferentes insulinas que existen en disposición en la actualidad, que permiten tratar en forma más personalizada a los pacientes y en las cuales, por supuesto, cuando se tratan con insulinas análogos se logra imitar mucho mejor las fluctuaciones fisiológicas que se producen diariamente en el ser humano. Aquí vemos lo que se produce con la insulina humana y cómo con los análogos de insulina se parece muchísimo más a lo que sucede día a día en nuestro organismo. Pero los análogos además permiten más flexibilidad en el tratamiento, mejor calidad de vida y menor riesgo de hipoglicemia, lo que es muy importante para nuestros pacientes. Aquí destacar, ¿no es cierto?, una cronología, lo que ha sido la evolución de la insulina desde su descubrimiento y contrastarlo lo que fueron 19 siglos en que no había ningún tratamiento para las personas con diabetes y cómo en 100 años se ha avanzado muchísimo en el tipo de insulina, hemos progresado a un reemplazo lo más fisiológico posible y a una insulinoterapia personalizada y recién ya se están publicando los primeros trabajos con insulina basal semanal. De manera que es muy importante todos estos avances, pero no podríamos hacer una buena insulinoterapia sin que junto con ello no existiera un desarrollo y avance tecnológico, y tanto con los dispositivos para la administración de la insulina como para control glicémico. Inicialmente ustedes ven la insulina se administraba con jeringas de vidrio y con grandes agujas. Desde los 70 se impuso jeringas desechables con agujas cada vez más finas. En 1985 aparecen las lapiceras que facilitan tanto la dosificación como la administración y desde los 80 las bombas infusoras de insulina que cada vez logran perfiles metabólicos más cercanos a lo fisiológico. Y en relación al control glicémico, inicialmente se titulaba las dosis de insulina con cintas que medían glucosuria. En el año 65 se introducen cintas para medir glicemia capilar con métodos colorimétricos y del 1971 se comercializa el primer glucómetro. Y ya en el siglo XXI empezamos a contar con el monitoreo continuo de glucosa intersticial, que es un tremendo avance. Finalmente, entonces, podemos decir que estos últimos 100 años han sido una época de descubrimiento, de cambios e innovación en la insulina y, por supuesto, también en la insulinoterapia, que hacen posible que día a día millones de personas en todo el mundo experimenten el milagro de vivir con el que se denominó en algún momento el elixir de la vida, la insulina. Tenemos mucho que agradecer por el increíble viaje científico que iniciaron muchos investigadores y que culminó con la extracción y purificación de la insulina por el grupo de Toronto en 1921. Pero también tenemos que agradecer a tantos investigadores que han llegado tan lejos desde el 1921 con el perfeccionamiento de las insulinas, el conocimiento de la importancia del control glicémico, los avances en la tecnología de la diabetes que permiten tratamiento cada vez con menores riesgos y mayor autonomía, lo que es muy importante para lo que también más importa nuestros pacientes con diabetes. Dejo a la imaginación de ustedes lo que traerán los próximos 100 años. Muchas gracias.